Nosotros en los dos ejemplos que vimos anteriormente, teníamos algo que no definimos muy bien. Yo les dije que se llamaba concavidad, y lo vimos como que la función se ponía triste, se ponía feliz, lo cual no tiene ningún significado matemático, ninguna formalidad. Ahora le vamos a dar formalidad a eso de estar triste o feliz, ¿ya? Que tiene mucha relación con lo que ustedes han visto en las ecuaciones de segundo grado, ¿sí? Que cuando está feliz se va al infinito positivo, cuando está triste se va al infinito negativo. Ya. Entonces, vamos a definir eh, vamos a partir con una función definida en un intervalo y en el cual es continua. Entonces, si f crece y luego decrece, esto en i, vamos a decir que la función es convexa o cóncava hacia abajo. Lo cual significa que la función es así. Por otro lado, si f decrece y luego crece, entonces la función es cóncava o cóncava hacia arriba. Es decir, tiene esta forma. ¿Ya? Les coloco ambos nombres porque en un montón de partes aparece cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo, convexa, cóncava, ¿sí? Es raro que aparezca convexa hacia arriba, convexa hacia abajo. Preferiría que no se metan en eso porque ya es complicado y lo más probable es que yo también me confunda, ¿sí? Ya, esa es la definición. Ahora, ¿qué relación tiene eso con nuestra derivada? ¿Ya? Y ahora viene el teorema. Antes teníamos el teorema de monotonía, ahora vamos a tener el teorema de concavidad. ¿Qué es lo que dice el teorema de concavidad? Eh, si f es dos veces diferenciable, eso significa que yo la puedo derivar dos veces, entonces si f segunda de x es mayor que 0 en i, o sea, para todo x perteneciente a i, eh, detalle, aquí tuve que haber dicho que la función está definida en un intervalo. Ahí sí. Entonces, f es cóncava hacia arriba.
Si f segunda de x es menor que 0 para todo x perteneciente a y, entonces f es cóncava hacia abajo. ¿Cómo ustedes pueden recordar este teorema? De forma súper sencilla, ¿ya? Ustedes saben, esta es una observación, que si ustedes tienen ax cuadrado más bx más c, eso es así si a es positivo y es así si a es negativo, ¿cierto? Sí. Ya. Si ustedes derivan esto, les queda 2ax más b. Si lo derivan de nuevo, les queda 2a. Y eso es mayor o menor que 0, dependiendo solamente de a, ¿sí? Es decir, si a es positivo, f segunda es positiva, y esto es así. Si a es negativo, f segunda es negativo, y esto es así. Y esa es la forma fácil de recordarlo, ¿ya? Siempre pensando en una cuadrática. ¿Se entiende la forma? ¿Sí? La otra es aprendérselo de memoria, ¿ya? Pero no siempre funciona, de hecho a mí no me funciona. Ya. Ahora nosotros vamos a ver dos criterios para identificar máximos y mínimos. Estos son criterios que ustedes van a ver de nuevo en cálculo 3. Creo que es cálculo 3. Y los vamos a escribir en rojo y azul. El primero lo vamos a llamar criterio de la primera derivada. Y dice lo siguiente. Si tenemos una función continua en un abierto y tenemos C perteneciente a ese abierto, tal que f' de C es igual a 0, es decir, tenemos un punto estacionario, pueden ocurrir tres cosas. Uno, que f' de x, f' de sea mayor que 0, para todo x perteneciente a C, y f' de x sea menor que 0 para todo x perteneciente a C, B. Puede ocurrir lo contrario, que primero sea menor que 0 y luego sea mayor que 0. Y lo otro que puede ocurrir es que sea exactamente igual, ¿ya? ¿Qué significa cada uno de estos tres casos? Ustedes lo pueden ver gráficamente. El primero significa que primero la función sube y luego baja.
Por lo tanto, o bueno, el segundo, que la función baja y luego sube. El tercero, que la función está subiendo y luego sigue subiendo. No, ese es el de abajo. Una es que baja y la otra es que sube. Ahora, esos puntos verdes que yo estoy marcando. El del caso 1, ¿qué vendría siendo? Convexa. No. El punto verde, ¿qué es? Estacionario. Ya, muchas opciones distintas. No, o sea, sí, pero no me refiero a ninguna de esas. Es un punto crítico estacionario, ya. En particular es un valor extremo. ¿Qué tipo de valor extremo es? Máximo en la primera. ¿Cómo? Perdón, no escuché. Máximo en la Un primera, máximo. primer caso. El primero sería un máximo. Y el segundo, Mínimo. un mínimo. Y los terceros casos, Ninguno. ninguno. De hecho, a estos terceros casos se les llama punto silla. No estoy muy seguro del por qué se llama punto silla, pero probablemente sea por la forma que tiene la función cúbica, ¿sí? Que es como una silla. Ustedes saben que a los matemáticos se les ocurren cosas extrañas. Se me ocurre que puede ser por eso. Ya. Eso es el criterio de la primera derivada, ¿sí? Para encontrar máximos y mínimos. Ahora vamos a ver el criterio de la segunda derivada. Y ese lo vamos a dibujar en azul. Vamos a tener una hipótesis similar a la de antes. F continua en A, B, con F' y F segunda, definidas en el mismo intervalo. Ya. Además, sea C perteneciente al intervalo, tal que F' en C sea igual a 0. ¿Qué es lo que me dice el criterio de la segunda derivada? Nosotros vamos a tener dos opciones. Que la segunda derivada de C, o sea, la segunda derivada de F evaluada en C, sea negativa, o que la segunda derivada de F en C sea positiva. ¿Ya? Eso implica cosas sobre F de C. Es decir, si vamos a tener máximos o mínimos, ¿sí?
Ya. Vamos a recordar lo que vimos arriba. Si nuestra derivada, segunda derivada, perdón, es negativa, nosotros vamos a tener un máximo. Y acá recuerden que esto es local, ¿sí? No pueden asegurar que el máximo sea global con estos criterios. Por el otro lado, si la segunda derivada es positiva, vamos a tener un mínimo. Y ahí está listo. Con esto, bueno, estos dos teoremas que acabamos de ver son la base de la optimización en una variable, ¿ya? Que es lo que vamos a hacer un poco más adelante, pero ahora lo vamos a ocupar para examinar unas funciones, ¿ya? Yo creo que alcanzamos a hacer los dos ejemplos, un resumen, y creo que ahí terminamos. Estos son los criterios que ustedes deberían tener en un resumen para una prueba, por si acaso. Vamos con los ejemplos. Vamos a considerar f de x cuadrado menos 1, x cuadrado más 3, y nosotros queremos intentar graficar esta función. Para intentar graficar una función nosotros necesitamos un montón de cosas, y no hay muchas que podamos calcular, pero sí las suficientes. Las raíces de la primera, segunda y tercera derivada. ¿Por qué son importantes estos puntos? Las raíces, esto lo voy a escribir como una observación ahí al lado, que es el lugar probablemente que más van a fijarse. Yo tengo f raíces. Las raíces de f son los intersectos con el eje x. Las raíces de f' son los puntos críticos. Las raíces de f segunda son los puntos de inflexión. ¿Cuáles son los puntos de inflexión? Donde una gráfica pasa de ser así a ser así, o al revés, de ser así a ser así. ¿Ya? Los puntos rojos vendrían siendo los puntos de inflexión. Y esos puntos uno los encuentra como los ceros de la segunda derivada. ¿Ya? Ahora, no piensen que las funciones se van a ver siempre así. Uno podría tener algo así. Ahí se nota que hay un cambio de inflexión, pero acá ustedes no tienen eso, sino que lo tienen así. Pero es el mismo tipo de concavidad. ¿Ya? Ahora sí vamos con el ejemplo. Siguiendo lo que está en el cuadro morado. Tenemos nuestra función. ¿Dónde se anula la función? X igual a más menos 1. Es la X primera. igual a más menos 1. ¿Algún otro punto?
Si no me responden, yo asumo que ustedes no saben, no que me están diciendo que no. Ah, ¿Se no. anula en otro punto la función? No. No. Porque los otros puntos donde se anula son complejos, ¿ya? Es más menos raíz de menos 3. O sea, sí, más menos raíz de menos 3. Así que no nos interesa. Ya. La derivada de esta función. Es 2x por x cuadrado más 3 más 2x por x cuadrado menos 1. Eso es 2x cuadrado más 2, que es 4x, x cuadrado más 1. Ya. Esto es igual a 0. ¿En qué puntos? X igual a 0. En 0. ¿Hay algún otro punto? No, ¿cierto? Y ahora tenemos que mirar nuestra tercera derivada, o sea, nuestra segunda derivada, perdón. Nuestra segunda derivada va a ser 4 por x cuadrado más 1 más 4x por 2x. Eso es 4x cuadrado más 4 más 8x cuadrado, 2x cuadrado más 4. Eso que está ahí, ¿dónde es igual a 0? Nunca. Nunca. Muy bien, Francisca. Nunca. Es siempre positivo, porque tienen algo al cuadrado más algo positivo. ¿Ya? Entonces, tenemos nuestras raíces, de nuestra primera, segunda y tercera, o sea, de nuestra función y de sus dos derivadas. ¿Ya? Nosotros ahora tenemos que estudiar distintas cosas de esto. Lo más fácil es partir por la segunda derivada, en este caso. ¿Qué signo tiene siempre la segunda derivada? Positivo, muy bien, Felipe. Por lo tanto, ¿qué vamos a saber de nuestra función? Que siempre va a tener esta forma. ¿Ya? Porque eso significa que la segunda derivada sea positiva. Es feliz. ¿Ya? Veamos ahora nuestra segunda derivada. Nuestra segunda derivada está compuesta por dos cosas. Una amarilla y una verde. La amarilla, ¿qué signo tiene? Siempre. Positivo. Y la verde.
Depende de X. Depende de X. Muy bien. Entonces, nuestra primera derivada va a ser negativa en y va a ser positiva en, y esos en los tienen que llenar ustedes. ¿Dónde es negativa? En 4x cuando x es negativa. ¿Qué significa que x sea negativa? Del menos infinito al 0. ¿Y cuándo es positiva? De 0 a infinito positivo. Ya. Esto significa que en este intervalo mi función es creciente, o sea, perdón, al revés. En ese intervalo mi función es decreciente y en ese intervalo mi función es creciente. Y con eso ya tengo toda la información que necesito. Mi función se anula en menos 1 y en 1. Tiene esa concavidad hacia arriba, antes del 0 es decreciente, después del 0 es creciente. Y podríamos ver cuánto vale en 0. ¿Cuánto vale en 0 la función? Ya pues gente, si es evaluar nomás. ¿Cuánto vale la función f en 0? ¿3? Menos 3. Nuestra función tiene entonces esta forma. Según lo que nosotros acabamos de calcular. Y eso es todo. Ya. Ya, prefiero responder dudas antes de hacer el otro ejemplo y quitarles más tiempo. El otro ejemplo lo podemos partir haciendo el día lunes. Dudas acerca de lo que acabamos de hacer. Porque dado que el único que respondió fue Felipe, y bueno, Josefa respondió al final, no me queda muy claro si están entendiendo o no. Profe, yo la última parte no me perdí un poco. ¿Cuál parte, Josefa? Creo que fue lo verde. ¿Todo lo verde? Sí. Ya. Esto que está acá es siempre positivo. ¿Se ve por qué?
¿En dónde está apuntando? ¿Cómo, Josefa? ¿En dónde está apuntando? Que Lo no, acabo no de veo. subrayar en amarillo. Ah, sí. Ya. Eso siempre es positivo. Por lo tanto, como eso es igual a la segunda derivada siempre es positiva. Y que la segunda derivada sea positiva significa que ese es el tipo de concavidad que toma la función. ¿Ya? Hasta ahí. ¿Vamos bien? Sí. Ya. Con eso nosotros analizamos la primera derivada. Vamos a ver ahora qué pasa con la segunda. O sea, perdón, al revés. Con eso nosotros analizamos la segunda derivada. Vamos a ver ahora qué pasa con la primera. La primera derivada está compuesta de el producto de dos funciones. La función amarilla y la función verde. La función amarilla, ¿qué signo tiene, Josefa? Positiva. Positiva. Y si yo tengo el producto de una función y una función positiva, ¿de qué depende el signo del producto? El X del verde. Del verde, ¿sí? Ya. ¿Cuándo x es menor que 0? Sé que la pregunta parece súper trivial, y créeme que la respuesta también lo es. ¿Cuándo x es menor que 0? Cuando es negativo, ¿Y cuál es el intervalo de los negativos? menos infinito a X, a 0. A 0, que es el que está acá. Y al revés, ¿cuándo x es positivo? De 0 a más infinito. De 0 a más infinito. Ya. Como de x dependía el signo de la derivada, tenemos que la derivada va a ser negativa de menos infinito a 0 y va a ser positiva de 0 a más infinito. Hasta ahí. ¿Estamos bien? Sí. Ya. Que la derivada sea negativa significa que la función es decreciente. Que la derivada sea positiva significa que la función es creciente. Y ahí terminamos de analizar. Y ahí fue lo que nosotros dibujamos abajo. Nuestra función amarilla es cóncava hacia arriba, que es lo que me pedía la segunda derivada, crece en los positivos, decrece en los negativos. ¿Ahí está todo claro? Sí, profe. Ya. ¿Alguien más que tenga dudas de algún paso que hayamos hecho o del análisis que hicimos? Profe, ¿Sí? para hacer el tema de la gráfica, si no fuera menos 1 y 1 y un ejemplo fuera 2 y 0, ahí el que se tendría que evaluar sería em, el 1, ¿no es cierto? En la función para sacar el Eh, vértice. eh, a ver, si esta función fuera muy similar y tuviese las características que tú estás diciendo, el vértice te habría aparecido como 0 de la primera derivada. O sea, ese x igual 0 te habría aparecido como x igual 1. Ah, ya, profe, ya entendí eso. Ujú.
El resto de gente. ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Hacemos un quiz sorpresa? Ya. Entonces, dejamos de grabar.